Si algo le faltaba a los comerciantes cubanos que tienen que lidiar con un Estado opresivo, que les cambia las reglas todo el tiempo, que hace prácticamente que sea un delito ganar dinero, era que les establecieran un corralito. Esta es la noticia de estas horas allí en la isla. Es una resolución que toma el Banco Central hace algunos días, aunque empiezan a verse sus efectos ahora, que implica una bancarización forzada, que una idea de reducir muchísimo el uso de dinero en efectivo, que uno podría decir, bueno, hay algo ahí positivo, que la economía esté formalizada, que esté por los canales bancarios, es siempre en casi todo el mundo considerado algo positivo. Claro, el problema es que cuando vos tenés una economía hiperregulada, como la que es la economía cubana, muchas veces el efectivo es la única alternativa, por ejemplo, de que un negocio no funcione a pérdida. Lo que pasa es que se está disparando fuertemente el dólar paralelo. Los últimos datos daban que el dólar paralelo estaba a 240, 250 pesos cubanos por cada dólar, cuando la tasa oficial es de 24, es decir, 10 veces más, y que esto es lo que preocupa a las autoridades cubanas. Bueno, de todo esto vamos a estar conversando con Elías Amor, que es economista cubano y además delegado de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana en Europa. Elías está en Madrid y tiene la gentileza de atendernos. Buenas tardes, Elías. Acá lo saluda Darío Misraji. Saludos, Darío, y muchas gracias por la invitación al programa. A ver, arranquemos, Elías, por un poco tratar de desentrañar qué es esta medida que anuncia el Banco Central cubano, qué es lo que busca y qué efectos puede tener. Bueno, si me permites, necesito por lo menos hacer una breve Por introducción favor. para que nuestros oyentes se sitúen. En el año 2021, cuando la economía cubana empezaba a remontar la crisis de la pandemia del COVID-19, como la mayor parte de los países del mundo, experimentó una crisis muy profunda que golpeó al sector más importante de la economía, al turismo, con los cierres que hubo a nivel global. Justamente ese año 21, que se pensaba que podría ser el año del inicio de la recuperación, al régimen comunista se le ocurrió adoptar un paquete de medidas tristemente célebres que se llamaban la tarea ordenamiento. Ese programa consistía en una serie de decisiones de reducción de subsidios, pero el objetivo fundamental era unificar las dos monedas que habían estado circulando en Cuba desde tiempos de Fidel Castro, el CUC, que era la que se usaba en el ámbito de los productos de mayor nivel en Cuba, y el peso cubano. Se unificó todo en el peso cubano y se creó un tipo de cambio fijo para el nuevo sistema cambiario de $1 por 24 pesos cubanos. Y se arrancó. Es decir, se pensó que la tarea de ordenamiento iba a funcionar sola. El régimen comunista cubano, como controla la economía, se cree que con publicar las cosas en la Gaceta Oficial todo ya tiene que funcionar. Bueno, pues la tarea de ordenamiento, al cabo de unos meses, empezó a provocar efectos terribles en la economía. Uno de ellos, el más grave, la inflación. La inflación subió en el año 21, perdón, subió un 77%. El año pasado también subió alrededor de un 40%. Ahora lo está haciendo a un 45% interanual. Los precios se han multiplicado por 2 y los salarios no. Los cubanos están experimentando una pérdida de poder adquisitivo con una economía que no acaba de levantar cabeza, mientras que el resto de las economías de América Latina han ido recuperando los niveles anteriores al año 2020. Cuba no. Cuba todavía está un 5% por debajo del 2020 en la mayor parte de los indicadores, incluido el PIB. Además, nos encontramos con esa devaluación del peso a la que tú hacías referencia, que le obliga a los cubanos a buscar cada vez mayor cantidad de pesos cubanos para Claro. hacerse con $1, que en Cuba es necesario para poder acceder a determinados bienes y servicios. Y esta situación de sálvese quien pueda coincide con una pésima gestión de las finanzas públicas, con un déficit y un endeudamiento de la economía cubana que prácticamente devora, fagocita cualquier generación de riqueza que se produzca en la economía, y una grave situación de deuda internacional que Cuba no paga y que se ve obligada a acudir a los tribunales demandada por los acreedores. Este es el cuadro en el que ahora el gobierno publica esta resolución a la que tú hacías referencia, la 111/2023, mediante la cual pretende que toda transacción superior a 5.000 pesos cubanos, que al cambio del dólar informal serían unos $22, para que nuestros oyentes
se den cuenta de lo que eso representa, toda transacción superior a esa en valor tiene que realizarse mediante banca electrónica. Y ahí es donde viene el lío, porque en Cuba los cubanos nunca se han fiado de los bancos. Cuba es el país del mundo que tiene la mayor tasa de dinero en manos del público sobre el PIB, alrededor del 123%. En América Latina el promedio ronda el 45%. ¿Por qué los cubanos trabajan con efectivo? Ya lo he dicho en primer lugar, los bancos son estatales, son casi agentes de la información de la seguridad del Estado. Funcionan mal. No hay incentivo para abrir cuentas corrientes porque los intereses son prácticamente negativos y no existen alternativas como fondos de inversión, planes de pensiones o hipotecas que en Cuba están proscritas por el régimen comunista. Por lo tanto, el sistema bancario adolece de especialización, de competitividad, incluso de oportunidad. Y los cubanos tienen siempre el dinero en el bolsillo porque hasta hace unos pocos años salarios y pensiones se pagaban con el sobrecito mensual o sobrecito semanal en los trabajos y en los empleos. Y esta es la situación real. El cubano que vive de la canasta normada, ¿para qué necesita pagar por transferencia electrónica algo que ni siquiera llega a esos $22, a esos 5.000 pesos? Y no hay que olvidar que el 80% de los cubanos viven de esa canasta normada. El resto, ese otro 20%, es hacia el que el régimen ha dirigido el dardo, fundamentalmente a las MIPYMES, que son unas pequeñas empresas que se autorizaron hace un año y que han aumentado en número hasta las 8.500, poniendo de manifiesto que en Cuba hay un sentimiento de creación de empresa, un emprendedurismo que no ha muerto por el régimen comunista y que en cuanto se le ha permitido florecer, ha aparecido con enorme vigor. Y esta es la situación. Ahora, el que no cumpla esa norma, lo dice claramente la resolución, el que no la cumpla, le serán confiscados sus depósitos bancarios. Volvemos a las andadas. Ahora, Elías, ¿es así que se llega al punto de, por ejemplo, obligar a los comerciantes, a las MIPYMES, a tener que forzadamente los pesos cubanos que reciban por las transacciones por debajo de esos $24 que reciban tengan que ir obligatoriamente a depositarlas en el banco y que si no los depositan se exponen a este tipo de sanciones? Incluso peor, Darío, les obligan a contratar terminales de punto de venta que han de establecerse en los establecimientos comerciales, pues imagínate tú, para vender malanga o para vender ñame o para vender plátano. Y el cubano tiene que pagar con una tarjeta cuando va a comprar por encima de esos 5.000 pesos. Normalmente el cubano compra por menos de esa cantidad, pero si un día tiene que comprar más de esos $22, tendrá que hacerlo mediante la tarjeta que habrá de solicitar en el banco y que irá respaldada por una cuenta corriente que tiene que abrir, evidentemente, para que le den esa tarjeta. Eso en Cuba no existe ahora. Eso en Cuba apenas se hace. Cuba es un país, para que te hagas una idea, en donde hay 14 millones de tarjetas de plástico. Por poner un ejemplo, en España, donde yo vivo, que hay 48 millones de españoles, hay más de 150 millones de tarjetas. Claro. Hay una media aproximadamente de 1,4 tarjetas por habitante en Cuba y en España hay una media de unas 12. Y por tanto la comparación es inútil, no se trata de economías similares ni mucho menos, pero en España la banca electrónica tiene un nivel de desarrollo muy avanzado, muchas transacciones, prácticamente todas, se pagan ya con tarjeta, el uso del efectivo es mínimo en la mayor parte de las actividades, pero en Cuba no ocurre eso. Y no puede ser que un gobierno se plantee cambiar las cosas mediante normas. Las cosas se cambian mediante políticas, mediante actuaciones coherentes y hasta cierto punto, vamos a llamar, civilizadas. Ahora, Elías, me gustaría que trate de contarnos qué consecuencias puede llegar a tener esta medida ya implementada a pleno, por un lado para los comerciantes y por otro lado para los usuarios, para los clientes que van con sus pesos o iban con sus pesos a hacer las compras. Bueno, pues en esto tengo que decirte también con gran satisfacción que en los pocos días que ha sido publicada la resolución, la semana pasada, hay un acuerdo bastante unánime entre los economistas cubanos de dentro y de fuera de la isla, los economistas de la academia y los economistas profesionales. Y esto no suele ocurrir
en el tema cubano, en donde, como se sabe, siempre tenemos unas posiciones opuestas sobre los distintos temas, pero aquí hemos encontrado por primera vez en mucho tiempo una gran convergencia. Y hay un acuerdo que se suscribe por la mayor parte de los economistas, yo entre ellos, de que estas medidas van a acabar provocando algo así como un segundo periodo especial, van a arruinar a muchas MIPYMES, van a generar desempleo, van a generar pobreza y miseria, más todavía de la que hay, van a incrementar la inflación, no van a servir para reducir el dinero en circulación, van a crear problemas a algunos bancos que no se van a poder adaptar, porque en Cuba el problema no es que el banco quiera dar el servicio, el problema es que en Cuba no funciona bien el Internet. En Cuba hay apagones, y cuando tú vas a hacer una operación de compra o de venta en un negocio y se te va la luz, tú no la puedes hacer en Internet, o cuando no funciona la red. Es decir, se dan una serie de circunstancias en las que todos los economistas que han abordado esta cuestión hemos llegado al acuerdo de que lo peor no ha llegado aún y que esta es una decisión que puede acabar creando graves problemas en el día a día de los cubanos, en la situación económica de la isla, y que se tiene que interpretar, no se puede interpretar de otra manera, como una muestra más del carácter de ordeno y mando que tiene el régimen castrista, que no es capaz de entender que las fuerzas económicas funcionan de una manera y que el imperio político funciona de otra. Desgraciadamente estamos en ese punto y veremos que los efectos van a ser muy, pero que muy negativos. Elías, le hago una última pregunta. La última vez que justamente se vio este importante ciclo de protestas, que fue en 2021, julio de 2021, también había habido algunas medidas económicas que habían generado disgusto y que de hecho hicieron que la gente saliera a la calle. ¿Ve al gobierno con el margen, con la cintura política, vamos a decir así, para dar marcha atrás y modificar estas medidas en caso de que el malestar empiece a crecer? Yo lo he escrito eso hoy en mi blog. Es decir, yo tengo un blog de economía cubana que todos los días publico una breve reflexión sobre lo que está pasando y le pido al gobierno que reflexione. Que un gobierno se puede equivocar, asume responsabilidades y no pasa nada. Inmediatamente se adopta una medida alternativa. Creo que el régimen cubano ha cometido grandes errores en los últimos años en materia de economía. Sobre todo el no querer cambiar el modelo. Esa negación absurda a no querer que Cuba adopte el modelo económico que impera en la mayor parte de los países del mundo es algo que los cubanos a la larga van a tener que exigir responsabilidades. Pero en este tema yo creo que hay tiempo para frenar y dar marcha atrás. Y sería una demostración de grandeza del régimen comunista pararse y reflexionar y decir, es inoportuna la adopción de esta medida, pensamos que no se dan las condiciones más adecuadas para ponerla en marcha, hemos reflexionado y hemos dado marcha atrás. Esa sería una posición absolutamente valorable, pero yo tengo mis dudas de que Díaz-Canel vaya a hacer eso. Elías Amor, muy interesante. Gracias por este tiempo con DNews. A usted, Darío, encantado. Hasta la próxima. Adiós.